Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Semanas después, y ya había ganas, volvemos a este micrófono para, de la mano del Partido Podcast, traeros una historia con el balón como protagonista. Ha sido un mes raro. Por ejemplo, en las mismas fechas se ha dilucidado la Champions y la Europa League, y a su vez hemos vivido las primeras rondas de esas mismas competiciones, pero de la siguiente temporada. También, la final de la FA Cup coincidió con el inicio de la Scottish Premier League. Como os decía, todo muy raro. Todo se mezcla, pero el balón sigue rodando. En lo personal tengo que deciros que ha sido un periodo raro también, de desconexión casi total. Poco fútbol he visto, lo admito, pero con muchas ideas rondándome por la cabeza. Espero poder plasmar como se merece alguna de ellas aquí. Como ya sabéis, esta cuarta temporada del Partido Podcast llega con muchas novedades y con fuerza, con mucha fuerza. En Quiero ser como Letizier vamos a seguir acercándoos historias menos conocidas y personajes muy interesantes, pero siempre con el balón como protagonista. Aquí tenemos una manera de hacer las cosas, nuestra manera de hacer las cosas, y seguiremos haciéndolas así. Y si os gusta, me gustaría pediros un pequeño favor. Recomendarle este espacio, este podcast, a vuestros amigos, vecinos, familiares, para poco a poco ser más en esta familia de locos por el fútbol. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Hace una semana ha arrancado la Premier League y a uno de sus nuevos protagonistas vamos a dedicar el episodio de hoy. Hablar de Marcelo Bielsa no es fácil, al menos no lo es sin caer en una desmedida pasión hacia un técnico que revoluciona todo lo revolucionable allí por donde pasa. Tal vez sería exagerado decir que por donde pasa Bielsa no vuelve a crecer la hierba, como si del caballo de Átila se tratase, pero sí es cierto que deja una huella profunda en los lugares en los que ha trabajado. Se trata de un preparador de culto que a pesar de no contar con un palmarés excepcional, tiene algo que lo hace único. La manera como Marcelo Bielsa manifiesta sus ideas genera un impacto positivo, tanto en sus futbolistas como en los hinchas de los equipos que dirige. No solo indica cómo se deben hacer las cosas, sino que también las vuelve realidad en su modo de vida. Tiene una forma única de liderar, sus decisiones y su metodología extrema lo hacen especial. Muchos de vosotros conoceréis muchas situaciones que ha vivido el argentino en sus etapas en Bilbao, Marsella o Leeds, pero hoy vamos a profundizar en sus primeros pasos, primero como futbolista y después como entrenador. Reviviremos la forma en la que forjó su fama de obsesivo, de la que le viene su apodo, el loco. Como muchos tal vez sabréis, este rosarino comenzó su carrera como futbolista en Newell's Old Boys. A los 16 años decidió convertirse en profesional, abandonó el hogar familiar, un buen hogar ya que su padre era un prestigioso profesional del derecho, para irse a vivir a la pensión de Newell's en Rosario. Se trataba de un central rocoso y con carácter, que apuntaba maneras, pero no tuvo suerte y una lesión truncó su progresión y salió del leproso, donde apenas jugó 3-4 partidos, debutando ante River, eso sí, en 1978 para jugar en Instituto de Córdoba, donde apenas jugó 16 partidos. Marcelo perdió el puesto con el nuevo entrenador. No fue un buen año para aquel equipo. Rescindió el contrato y se fue. Así de simple y así de complejo era ya Bielsa. Tras un último paso por Argentino de Rosario, colgó las botas y se puso a estudiar educación física. Por su cabeza ya rumiaba la idea de convertirse en entrenador, pero antes quería conocer a la perfección el funcionamiento del cuerpo humano. Además, ya había comenzado a analizar partidos de ligas europeas que un tío suyo le mandaba desde España. Con 21 años, nuestro protagonista abrió un kiosco de prensa junto a un compañero, Raúl del Póntigo, y su sociedad duró 10 años.
cuando ya la carrera como técnico del rosarino comenzaba a despegar. Eran años en los que salían en bicicleta a vender prensa. Para el recuerdo quedaban ya sus partidos con la albiceleste juvenil, donde disputó 2 torneos que tienen su miga. En 1974 fue llamado de urgencia para acudir al sudamericano de la categoría disputado en Chile, después de que la organización rechazase a 14 futbolistas argentinos por sobrepasar la edad máxima permitida. Marcelo no jugó un solo minuto y recibió como regalo una camiseta de Alberto Tarantín. Le fue un poquito mejor en 1976, en el preolímpico disputado en Recife. Allí, la AFA, que en un primer momento declinó acudir al torneo, acudió presionada por la FIFA con un plantel compuesto íntegramente por futbolistas de Newell's. Bielsa jugó los 5 partidos y fue elegido en el 11 ideal del torneo, pero Argentina terminó tercera y no pudo acudir a los Juegos Olímpicos que se disputarían en Montreal. Bielsa se sacaría la espina olímpica más tarde, en 2004. Hasta aquí llegaría la etapa como futbolista de Marcelo Bielsa, un ciclo discreto y corto, pero que ya dejaba entrever una fijación casi enfermiza por el detalle y la profesionalización. Comenzó entrenando a la Universidad de Buenos Aires, aunque cuando recibió la llamada en Newell's para incorporarse a su disciplina, acudió presto a ayudar y a revolucionar la forma de trabajar de los rojinegros. Su labor en las categorías inferiores fue brutal. Bielsa, de la mano de Jorge Grifa, director de la cantera de Newell's, dividió el mapa de Argentina en 70 partes, de 5 apartados cada una, con la intención de probar a más de 1000 jóvenes futbolistas para recoger a los más capacitados en su equipo. En 3 meses llegó a recorrer 25.000 kilómetros analizando jugadores. Así, Newell's reclutó entre otros a Mauricio Pochettino, Gabriel Batistuta, Eduardo Berizzo o Ricardo Lunari. Fue durante esta etapa cuando Marcelo recibió el apodo del Loco, debido a sus singulares métodos de entrenamiento. Hasta su llegada, por ejemplo, nadie usaba esas estacas tan habituales en cualquier entrenamiento hoy en día. También era un técnico exigente para sus pupilos. Cuando el resto de equipos ya había terminado su entrenamiento, sus equipos seguían trabajando. Era un preparador que no permitía el error, llegando a broncar a chavales de 15 y 16 años de una forma temible. Ellos no se daban cuenta, pero Bielsa los estaba moldeando para ser futbolistas de élite. En aquella época, uno de sus confidentes y amigo era Lulo Milisi, que hablaba así sobre el carácter del técnico. Marcelo, si se pone a ser de albañil, va a ser el mejor albañil, o pintor. Es un pensante, aparte se va a dormir, pero con la cabeza llena de cosas, y a la cama le hace un pozo, a la almohada le hace un pozo. Y le importa 3 pepinos si se le ocurre algo, y sea la hora que sea, y si tiene que verla a una persona, va y le toca el timbre a esa hora, como me lo ha hecho a mí tantas veces. Yo vivía en el centro, y llegaba a mi casa destrozado, estaba todo el día dando vueltas, trabajaba, que yo, cuando me instalaba a cenar, nosotros ya teníamos una costumbre con las nenas, con mi señora, que decíamos 1 minuto de silencio, para serenarnos, aplacarnos, y empezamos después a comer y a charlar. En ese momento venía Marcelo. Cuando nos sentábamos a comer caía Marcelo Bielsa. Entonces no había paz. Mis hijas al principio lo odiaban porque venía a quitarnos la paz. A la hora que sea le importaba 3 pepinos eso. Moraleja, terminaba cenando con nosotros. Siempre así fue la gran amistad que nos hicimos y que mis hijas y mi señora lo adoraban. Porque al final es así. Cuando lo entró a conocer, lo entra a querer. En 1988 consiguió su primer título, el campeonato de división reserva. Cabe destacar que ese mismo año, Newell's Old Boys se consagró también como campeón de primera división, de la mano de José Yudica. En 1989, y a la edad de 33 años, se convirtió definitivamente en entrenador. El viaje en la élite acababa de empezar. En julio de 1990, a punto de descender, los dirigentes de Newell's pensaron en él para hacerse cargo del primer equipo, y de golpe subió a 10 futbolistas desde el filial. El éxito no tardó en llegar, ya que aquella misma temporada Newell's se hizo con el Apertura. El equipo rosarino se adjudicó el campeonato en la última fecha, a la cual llegó como líder junto a River Plate, dirigido entonces por Daniel Pasarela. Ambos tenían 27 puntos. En aquella 19ª fecha, River acabó derrotado por 2-1 frente a Vélez Sarsfield, mientras Newell's empató 1-1
frente a San Lorenzo en el estadio de Ferrocarril Oeste, logrando el punto que le dio el campeonato. Aquel día sería también recordado por la imagen de la celebración tras el encuentro, cuando Marcelo, sobre el césped, a hombros de un hincha y con la camiseta de Newell's en la mano, gritó su famosa frase: «Newell's, carajo». Aquella victoria en la apertura permitió a Newell's jugar la final para definir el campeón argentino de la temporada 90-91 contra Boca Juniors. En la ida, en Rosario, el 6 de julio, Newell's obtuvo el triunfo a través de un gol de cabeza del Toto Bericho. 3 días después, se disputó la revancha, y a pesar de la derrota por 1-0, Newell's se coronó campeón en la definición por penaltis, logrando su tercer título nacional. Bielsa también dirigió al leproso en la Copa de Libertadores del 92, llegando a la final. El conjunto rosarino superó la primera fase del torneo quedando primero del grupo, aunque hay que decir que empezó mal, porque en la primera fecha recibió una abultada derrota por 0-6 frente a San Lorenzo. Este humillante resultado provocó que una veintena de hinchas furiosos de Newell's acudieran a casa de Marcelo para amenazarle, y el loco le recibió con una granada en la mano. «O se van o la tiro», sentenció. Uno de los hinchas que acudió aquella noche a casa de Bielsa comentó que podían esperar que saliese con una escopeta, pero no con una granada. El loco hacía honor a su apodo. Finalmente, Newell's superó el cuadro eliminatorio para plantarse en la final frente a Sao Paulo. En la ida, Newell's venció 1-0 con gol de Bericho, en Rosario, mientras que en la vuelta los brasileños se igualaron la final con gol de Raí. En la tanda de penaltis, Sao Paulo se coronó campeón. Semanas después, eso sí, Newell's se consagró nuevamente campeón del torneo Clausura de 1992, dejando estampada la cuarta estrella en la zamarra del club. Aquel equipo ya dejaba ver las señas de identidad de los equipos de Bielsa. Los 10 jugadores de campo atacaban, y cuando perdían la pelota, los 11 defendían. Bielsa apostó por jóvenes futbolistas que ya habían estado bajo su disciplina en las inferiores. Como hemos comentado, subieron Mauricio Pochettino, Fernando Gamboa, Eduardo Bericho o Ricardo Lunari. Otros jugadores titulares ya consolidados en Newell's antes de la llegada de Bielsa, como Gerardo Martino o el portero Norberto Scoponi, campeones también en 1988, no tuvieron más remedio que amoldarse a lo que Bielsa les exigía. Así lo recordaba Martino en Informe Robinson. Tuvimos una charla ahí en la previa, una charla con la cual yo ya me daba cuenta que había una sola forma de tener chances de jugar adentro de ese equipo, ¿no? Vale recordar que yo a esa altura ya era un jugador de casi 10 años de primera división, pero bueno, veía más o menos cómo estaba la cosa y que no iba a ser fácil. Tras 2 años en Newell's, Bielsa puso rumbo a México para dirigir a Atlas, donde llegó por recomendación de César Luis Menotti. Este se lo vendió a Francisco Ibarra, director de fútbol del club, con una frase sencilla y muy definitoria del carácter del rosarino. «Es el mejor, pero la verdad es que está un poco loco». Una comitiva encabezada por el propio Ibarra y el presidente del club, Fernando Acosta, visitaron al técnico en su domicilio de Rosario. Se encontraron un hombre parco, intenso, férreo, pero que respiraba fútbol las 24 horas del día. Aquella comitiva de Atlas ofreció al argentino todos los instrumentos para hacer de los zorros un equipo triunfador. Marcelo, por su parte, quería alejarse de la intensa presión del torneo argentino y encontró en Guadalajara un espacio para volverse menos evidente y más reflexivo, para entender que el fútbol no es la vida, tal y como afirmaría tiempo después el técnico. Su única condición para aterrizar en México fue no dirigir en su primer año al equipo de primera división. Bielsa aprovechó aquel primer año para revolucionar la cantera de un club que curiosamente comparte colores con su amado Newell's. Organizó una red de captación de jugadores muy importante que todavía existe en 92 ciudades de México. El resultado fue sorprendente. Más de 11.000 jóvenes se probaron en el centro de alto rendimiento de los rojinegros. Además, Bielsa comenzó a capacitar a todos los entrenadores. Según Efraín Flores, su asistente más cercano, y ahora con una larga carrera ya en la élite, en aquella capacitación veían mucho fútbol y empezaban a diseñar como un manual de funciones por cada posición del campo, y le daban muchas definiciones. Nunca habían visto nada parecido. Todo ese proceso tuvo su fruto en futbolistas como Rafa Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Jared Borghetti, Osvaldo Sánchez o Pavel Pardo, entre otros. Llegó un momento que la Selección Nacional de México llegó a tener 10 elementos surgidos de la captación de Marcelo Bielsa en Atlas. Un año más tarde, en la temporada 93-94, Bielsa debió asumir la responsabilidad del primer equipo. Ahí surgieron los principales aspectos de su personalidad.
Samuel Albo es socio de Atlas y fue uno de los mejores amigos de Bielsa. Con esta frase resumía el carácter de Marcelo. Si el resultado del equipo era bueno, el fin de semana salíamos a comer o a cenar. Nos tocó ir a Puerto Vallarta, a Las Vegas. Pero si perdíamos, era del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento. Llamábamos a su mujer y nos decía: ya sabes, está debajo de la cama. La presión comenzó a explotar en su cabeza. Atlas terminó la temporada en quinto lugar y fue eliminado por Santos de Torreón en los cuartos de final de aquella liguilla del 94. Bielsa, quien ya había luchado contra su ansiedad jugando en 9 hoyos todos los días, pidió a los directivos que lo regresaran a su puesto en las divisiones inferiores. Sin querer, comenzaba a repetir algunos de los vicios que lo habían hecho emprender aquel viaje y salir de Argentina. Bielsa lo describiría posteriormente con la precisión de palabra que lo caracteriza. En la medida en que uno se compromete con lo afectivo exageradamente, como me pasó en Newell's, hay más decepciones que satisfacciones. Allá comprendí que el fútbol es mi profesión, y no mi vida. En 1995 se hizo cargo, hasta marzo del 96, del América, donde solo dirigió 35 encuentros, clasificando al equipo para la liguilla. El equipo de los proyectos cortos pensó en un esfuerzo a largo plazo, pero fracasó. El divorcio terminó con una indemnización de $600.000 y con un dolor de estómago que lo hizo volver a Atlas como director deportivo. Continuó con su proyecto de formación de jugadores. El buen trabajo realizado en estos clubes le mereció la posibilidad de ponerse al mando de la selección de México, oferta que declinó. Germán Villa, internacional mexicano, es uno de los jugadores que hablan del loco con cariño y admiración. Fue el mismo Bielsa que conocí en mi país, el que tuve después en Barcelona. Recto, ilusionado, trabajador. Su única filosofía es el trabajo. Cuando en los entrenamientos tomábamos agua nos decía que no debíamos caer en esas tentaciones, que debíamos volvernos fuertes. Otros, como el Chato Rodríguez, no opinan igual de nuestro protagonista de hoy. Juan Pablo Rodríguez, que ese es el nombre de dicho futbolista, no era del gusto del argentino debido a su corta estatura. En su época de formación, Bielsa decidió dar la baja de la institución al mediocampista, y cuando estaba con un pie fuera de la institución, Efraín Flores lo rescató. Con el paso del tiempo, el mexicano se convirtió en el referente del club y salió campeón en distintos equipos, además de hacer carrera en la selección mexicana. El Chato llegó a Atlas con 14 años, y su primer contacto fue en los vestuarios con Francisco Ibarra, el presidente del club, Efraín Flores, el auxiliar, y Marcelo Bielsa como técnico del primer equipo. El futbolista recuerda que el técnico le vio chiquito y le dijo que si se quería quedar debía crecer y alimentarse mejor, que debía ir a la casa club a comer todos los días después de los entrenamientos. Con 16 años cumplidos, el Chato no tuvo mucho crecimiento físico, por lo que Bielsa tomó su decisión. Decidió hacerme a un lado justo cuando había subido a segunda división. Efraín Flores me dijo que me quedara un año más, pero en tercera división. Me dijo que tenía mucho interés en mí, pero a final de cuentas el técnico era Bielsa y tenía injerencia en todos los procesos. Entonces me guardaron ahí. Efraín fue quien me ayudó bastante, confió en mí y me protegió, contó el internacional mexicano. Juan Pablo Rodríguez se quedó en Atlas, cumplió un año más en su proceso de formación retenido en una división inferior, oculto de la vista de Bielsa. Efraín Flores había detectado el talento del zurdo y lo demostró en su momento. Para el futbolista todo este proceso fue muy frustrante, pero al final pudo demostrar que la estatura no importaba. Por suerte para el mexicano, Bielsa abandonó Atlas y Efraín Flores tomó las riendas del equipo haciéndole debutar meses después. Desde su perspectiva, quien verdaderamente proyectó el Atlas y de sus jugadores a otro nivel fue Ricardo Lavolpe, y no Bielsa como muchos consideran. Tras su experiencia mexicana, Bielsa regresó a Argentina para dirigir a Vélez Sarsfield. Estamos en 1997 y el resto era mayúsculo, ya que el conjunto de Liniers venía de una racha triunfal donde había conseguido 3 títulos nacionales y 3 internacionales, incluyendo una Copa Libertadores y una Intercontinental. Todo ello bajo la batuta de Carlos Bianchi. Marcelo Bielsa tenía claro a dónde llegaba y así reflexionaba el día de su presentación. Y creo que el fútbol profesional siempre condiciona al triunfo, ¿no? Porque de eso se trata. Así que es verdad que es una institución que viene de su ciclo más brillante, pero si no fuera así igual sería necesario ganar, así que en esto siempre hay que ganar. Sí. No veo en el pasado inmediato un condimento que me obligue más que si las cosas no fueran así.
No, lo que decía antes, no creo que el paso del tiempo modera los excesos que todos los jóvenes tienen o que todos los principiantes tienen. No creo que cuando yo comencé a entrenar era 7 años más joven que ahora y era un principiante y seguramente habré tenido en aquella época algunos excesos que espero no tener ahora. Yo creo que depende de la naturaleza de los futbolistas, ¿no? Los futbolistas motivables siempre van a ofrecer una grieta o un costado por donde disponerlos, y los que no son motivables, aunque uno haga un intento exagerado, no va a conseguir convocarlos, ¿no? A pesar de todo, el primer torneo que tuvo que afrontar aquel Vélez no fue exitoso y terminó cuarto, por detrás de River, Boca y Rosario Central. Pero en el Clausura del 98 se pudo ver la mejor versión de aquel equipo, ya adaptado a las ideas de un técnico que tuvo que lidiar con pesos pesados para poder imponer sus ideas. Hay que recordar que aquel plantel contaba con futbolistas muy contrastados y algunos de ellos con un carácter muy fuerte. José Luis Chilaver, por ejemplo, que logró que su portería fuese la menos vencida del torneo, eso sí, respaldado por Flavio Zandoná, Víctor Sotomayor, Mauricio Pellegrino y Raúl Cardozo. Otros con mucho protagonismo fueron Sebastián el Gallego Méndez y Federico Domínguez, de importante presencia ya que Bielsa solía optar por un esquema con carrileros como el que luego utilizaría en la selección argentina. En el medio campo resaltaban los nombres de Carlos Campagnucci, Claudio Hussain, Cristian Basedas, un joven Lucas Castromán e incluso 5 presencias del hoy jugador con más partidos en la historia de Vélez, Fabián Cuber. Por supuesto, para ser campeón había que marcar con frecuencia, y Bielsa logró que su equipo alcanzara un promedio de 2 goles por partido. La máxima figura fue Patricio Camps, quien respondió cuando debió ocupar el puesto de delantero centro. Fue el máximo goleador con 10 tantos. Pero, por su excelente técnica y pegada, también podía jugar más retrasado, y darle lugar en el área a jugadores como Darío Hussain, Fernando Pandolfi o Rolando Zárate. Los dos extremos fundamentales para el juego vertical y de amplitud que pretendía Bielsa eran Carlos Lobo Cordone y Martín Posé. Este último fue el artífice del gol del título ante Huracán, tras una gran jugada del primero. Dos de aquellos campeones del 98, Marcelo Gómez y Raúl Cardozo, explicaban en CNN en español cómo fue aquel proceso que les llevó al título. La convicción de Marcelo en sus ideas, en su forma, no negociarlas, y terminó imponiéndolas, pero no desde el autoritarismo, sino desde el convencimiento. Él trabaja demasiado en la semana, trabaja no pensando en el rival, sí, puede pensar 2 cositas el rival, pero más pensando en qué podemos hacer nosotros. Él pone siempre el principal al equipo. Había un trabajo muy detallado sobre lo que podíamos encontrar del rival en funcionamiento y sobre todo en características individuales de los jugadores que íbamos a enfrentar. Nos daba mucha información, muchas herramientas para llegar con seguridad o sentirse seguro al momento del partido, y era un objetivo también en la pelota parada. Era exigente y te podías quedar después de varias horas, te podías quedar haciendo el mismo trabajo cuando no salían. Nosotros entrenábamos, empezó a aparecer, a funcionar, a salir, y a través del análisis de las imágenes íbamos comprendiendo la importancia de entrenar de acuerdo a un modelo para después estas situaciones fluyeran en cada partido, que es lo que yo veo que sucede en cada equipo que dirige Marcelo. Al finalizar su contrato de una sola temporada, fichó por el Español, pero abandonaría el club apenas unos meses después y solo habiendo dirigido 6 partidos oficiales. Todo ello para dirigir a la selección argentina, que venía de caer en cuartos de final del Mundial de Francia ante Países Bajos. Pero esa es otra historia. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep.
and it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Así despedimos este primer capítulo de la segunda temporada de Quiero ser como Letizier en el Partido Podcast. Espero que hayáis disfrutado descubriendo o recordando, según vuestra edad, los primeros pasos de un técnico como Marcelo Bielsa, que está entre los más reconocidos del planeta fútbol. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_Arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. También podéis contactar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para este nuevo curso, además, podréis dejarnos notas de voz tanto en Twitter como en Instagram. También nos podéis encontrar todo nuestro contenido en www.elpartidopodcast.com, en quierosercomoletisier.blogspot.com y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Bueno, ya sabéis, estamos en un montón de sitios. Elegid vuestro favorito y seguidnos. También, si queréis apoyarnos, lo podéis hacer a través del Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Nosotros queremos seguir creciendo, pero si queremos que el Partido Podcast siga vivo, necesitamos de vuestra ayuda. Tenemos en mente un montón de cosas y solo serán posibles con vuestro apoyo. Hoy, como no podía ser menos, nos despedimos escuchando al propio Marcelo Bielsa, en una cita, una frase, que creo que refleja a la perfección a nuestro protagonista de hoy. Muy fácil poner jugadores jóvenes, y acrecentar la lista de debutantes. Lo que hay que hacer es poner jugadores jóvenes y que no fracasen. Porque poner jugadores jóvenes para demostrar que no sirven, esa no es la función. La función es poner jugadores jóvenes para demostrar que sí sirven.